Les voy a presentar sobre el rol de enfermería en práctica avanzada en oncología. Como, como ya les contaron, yo me formé en Estados Unidos y además tengo un cargo como profesora clínica asistente en la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ya donde tengo un rol dual. Además me desempeño como enfermera de práctica avanzada en el Centro de Cáncer de la Red de Salud UC Christus, que está ubicado en Santiago de Chile. Entonces voy a empezar como una hoja de ruta de nuestra presentación de hoy, un poco con mi trayectoria, luego una reseña de la enfermería de práctica avanzada en Estados Unidos, cuáles son los roles de la EPA, que le vamos a llamar de acá en adelante en oncología, algunos modelos de trabajo, cuál fue mi experiencia en Boston Medical Center, contribuciones de la EPA en el mundo de la oncología y en general algunos desafíos y estrategias para el desarrollo de la EPA en Chile y algo en la red de salud UC Christus, y luego preguntas. En el año 2008 yo me titulé como enfermera, ya en la misma universidad donde estoy haciendo clases ahora. Luego, durante 10 años, fui enfermera clínica en una unidad de cuidado intensivo cardiovascular, que sería una UCI cardioquirúrgica. ¿Ya? En el año 2018 apareció un concurso interno y externo, que esto fue organizado entre la Escuela de Enfermería y la Red de Salud UC Christus, ya como algo académico y también asistencial, para formarse como Family Nurse Practitioner. En el año 2018 inicié el programa en Boston College y tuve que convalidar mi título profesional allá. Estuve allá 2 años y medio y finalmente me titulé como Family Nurse Practitioner. Tuve que dar una certificación nacional por una institución de las que pueden certificar, que en mi caso fue la American Nurses Credentialing Center. En el año 2021, en noviembre, volví a Chile, ya con la idea de incorporarme al Centro del Cáncer, y desde ahí hasta ahora estuve en un periodo largo de inducción, pero que eso ya finalizó. Entonces, ¿cómo parte el rol de la enfermería en práctica avanzada en Estados Unidos? Lo clave acá fue que un grupo visionario, compuesto por una enfermera pediátrica en este caso y un médico pediatra en Colorado, ellos reconocieron una brecha entre la situación que ellos tenían, que era una población vulnerable, donde los niños y sus familias no tenían acceso a la atención de salud. En este caso sería atención primaria en salud, ¿ya? Entonces, ¿cómo trataron ellos de dar respuesta a este problema? Fue creando una colaboración entre la enfermería y la medicina, ¿ya? Entonces ellos hicieron este primer programa. La enfermera es Loretta Ford, que en la actualidad ya se considera la fundadora de la enfermería en práctica avanzada. Entonces ellos idearon un programa donde le daban entrenamiento adicional a enfermeras que ya tenían experiencia pediátrica, donde acá, como ustedes pueden ver en la imagen, los médicos entrenaban en ciertas técnicas, por ejemplo, como en semiología, para poder aprender a evaluar bien a los pacientes, y en el manejo de patologías crónicas de los niños, cosa que después las enfermeras pudieran, en la medida que iban aprendiendo, empezar a manejar ellas este tipo de enfermedades. Y estaba como bien, no sé si tan formalmente protocolizado, pero habían acuerdos de en qué minuto esta enfermera tenía que derivar al paciente al pediatra, o cuándo había que derivarlo a la urgencia. ¿Ya? Entonces esta experiencia se desarrolló en el año 67 y se publicó en la revista Pediatrics, que es como la más prestigiosa del área en pediatría. Y así fue como surgió este programa, que mostró muy buenos resultados. Entonces, ¿cómo se define el rol de EPA y qué es lo que los hace únicos? Tengo acá al lado izquierdo la definición de la American Association of Nurse Practitioners, que es la última definición del 2019. Entonces, algunas ideas, porque es una definición bien larga. Son profesionales autónomos, que esto va a variar según regulaciones locales y estatales. Son capaces de diagnosticar y manejar problemas de salud. Son capaces de prescribir medicamentos, solicitar exámenes e interpretarlos. Tienen un gran énfasis en la promoción de salud y prevención de la enfermedad, y además están como muy enfocados en la costo efectividad, satisfacción usuaria
y un cuidado centrado en el paciente. Esto, como esta descripción de roles, es lo que nosotros acá definimos como, lo que nosotros definimos como rol extendido de la enfermería en práctica avanzada, ¿ya? Ahora, para llegar a esta definición pasó mucho tiempo, ¿ya? Entonces, finalmente, desde los años 60 que esto partió, tuvieron que pasar, no sé, como casi 50 años para llegar a lo que se conoce como un modelo de consenso en el 2008, donde finalmente diversos actores que incluyeron universidades, sociedades científicas, sociedades de enfermería, etcétera, se pusieron de acuerdo y estandarizaron aspectos clave, porque esto ya empezó a crecer y en el fondo el programa de Colorado fue el primero, pero de ahí esto se esparció por Estados Unidos. Entonces los programas eran muy distintos, se llamaban distintos, y acá en el 2008 se estandarizaron aspectos clave como la licenciatura, la acreditación de estos programas, la certificación y la educación. ¿Con qué objetivo? Con poder otorgar una atención segura y de calidad. Les quiero acá mostrar gráficamente de qué se trata el modelo de consenso, ¿ya? Entonces, esta pirámide, la base, es la formación que uno tiene, y perdonen que esté en inglés, pero está así hecha. Es como contenidos esenciales de cuando uno tiene como su formación básica de enfermería, ¿ya? Después uno pasa aquí a la fase de enfermería en práctica avanzada, que es el segundo escalón, donde algo esencial para definir un programa de EPA es que estos programas tengan lo que se llama cursos 3P, que es por las siglas en inglés, que sería fisiopatología, farmacología y valoración avanzada o semiología. Cada uno de esos 3 cursos son esenciales. Posteriormente, uno decide el rol que va a tener. En Estados Unidos están definidos 4 roles, ¿ya? Que sale NP, que es de Nurse Practitioner, CRNA, es de enfermero anestesista como certificado, CNM es de enfermera matrona certificada, y CNS es de enfermera especialista clínica. ¿Ya? Son roles con algunas diferencias y que tienen cada uno sus propias regulaciones. ¿Ya? Un escalón más arriba está el foco de la población, que esto lo voy a mencionar un poquitito más adelante, eh, para llegar finalmente a la especialidad. Y acá, por ejemplo, algunas especialidades que se mencionan son oncología, que es lo que nos convoca hoy. Otra podría ser cuidados paliativos, nefrología, pero esto se ha expandido mucho en el tiempo. Entonces, para retomar el tema de las poblaciones, que eso es bien importante, existen 6. ¿Ya? Una es familia, que esa fue la especialidad en la cual me formé yo, que eso incluye todo el ciclo vital. Hay otra de adulto y geriatría, neonatal, pediatría, salud de la mujer y salud mental y psiquiatría, ¿ya? Entonces aquí en el fondo, ¿qué es lo que importa? Que uno tiene que como dedicarse a su foco de población para seguir con una licencia válida, ¿ya? Ahora, un poco para empezar ya les conté del ambiente norteamericano y cómo esto partió, me quiero mover ahora a nuestra realidad local en Chile. En Chile partimos un poco diferente. En Estados Unidos partieron con atención primaria en niños, ¿ya? Y de ahí empezaron a diversificarse hacia otras especialidades. En Chile, en cambio, los primeros programas de enfermería en práctica avanzada, como al que pertenezco yo, está con una mención en oncología, y esto tiene un trasfondo, tiene un sentido. Primero, en el año 2019, por primera vez, las estadísticas vitales muestran que el cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país, ya que esto es una tendencia epidemiológica de la cual por primera vez hay evidencia, ¿ya? Entonces hay una necesidad país por poder dar respuesta al cáncer y tener recursos para ello, ¿ya? Por lo mismo es que ha habido una movilización de recursos desde la sociedad civil, también universidades, sociedades de enfermería, etcétera, asociaciones de pacientes, fundaciones privadas, para presionar para que, primero, surgió el Plan Nacional del Cáncer, ¿ya? Y como bien cercano en las fechas, también existe un apoyo legislativo que, entre otras cosas, le provee recursos especiales, una ley nacional del cáncer, ¿ya? Entonces es como que hay
está todo alineado para que la oncología sea una de las primeras especialidades que van a florecer acá en Chile, ¿ya? Ahora, moviéndonos un poco hacia el detalle de oncología. En Estados Unidos, las EPA que están especializadas en onco solo representan formalmente el 1,2% de todas las nurse practitioners, según la ASCO en el 2015, ¿ya? Esto es bien difícil de medir porque no toda la gente pertenece a las asociaciones, no toda la gente está formalmente certificada, entonces es un estimado, ¿ya? Ahora, existen 3 modelos de práctica, esto a nivel de ese país, ¿ya? Entonces, los estados que están en verde son los que tienen autoridad práctica completa, o sea, como la autonomía más completa para poder ejercer. Donde estudié yo en Massachusetts, así era, ¿ya? Pasó a ser así en el año 2021 por la pandemia, se empezaron a relajar ciertas normativas. Los estados que están en amarillo tienen práctica reducida y los que están en rojo tienen práctica restringida, que esos tienen algún tipo de limitación para el ejercicio profesional, como puede ser que la prescripción de algunos medicamentos esté controlada, en el fondo que no se pueda o que se puedan prescribir hasta cierto tipo de medicamentos, o bien en otros estados tiene que existir un acuerdo colaborativo para poder prescribir ciertos medicamentos, ¿ya? En los estados verdes la enfermera es mucho más autónoma. Entonces, en oncología, que es lo que me tocó ver a mí allá, el modelo de autonomía completa, así como totalmente independiente, no lo vi. Siempre era mucho más colaborativo, ¿ya? Y esto, por supuesto, que requiere mucha experiencia y confianza del oncólogo que va a estar a cargo de los pacientes. Algo interesante es que existe en Estados Unidos al menos una cultura de aprendizaje de por vida, donde uno tiene que estar siempre certificándose y demostrando que está actualizado en sus conocimientos, ¿ya? Entonces esto tiene varias fases. Primero, cuando uno termina como enfermera de práctica avanzada, hay que certificarse. Hay 2 entidades reconocidas para eso, ¿ya? Estas licencias son válidas por 5 años. Pasan esos 5 años y hay que volver a recertificarse, si no, uno pierde la licencia. Existe otra como regulación que uno tiene que cumplir con es como el cuerpo regulatorio, Board of Nursing, de cada estado, que eso a veces pueden variar, como es una república en el fondo federal, varía estado a estado ciertas cosas, ¿ya? Como las horas de educación continua o qué contenidos de educación continua se van a exigir, ¿ya? Aquí muestro algunas. La Oncology Nursing Society es como la más grande para certificarse en oncología. Da esa certificación la AOCNP, que es como Advanced Oncology Certified Nurse Practitioner. Hay que dar un examen cada 5 años. Ahora, si bien yo me formé en familia, Boston College me trató de ayudar para conseguir rotaciones en oncología, dado que me habían pedido desde mi centro especializarme ahí. Entonces, tuve una rotación en oncología genitourinaria, ya básicamente o principalmente pacientes con cáncer de próstata, testicular. Eh, Tuve otra rotación por hematología, donde ahí veíamos trastornos benignos, malignos, había una clínica de dermato-oncología, un poco de sarcoma, melanoma. El oncólogo, un poco para ver la dinámica de trabajo, era el que estaba a cargo de pacientes nuevos y formulaba el plan de tratamiento, ¿ya? Y las visitas, en el fondo, el modo de trabajar con el oncólogo eran visitas intercaladas. Entonces lo veía el oncólogo, después la nurse practitioner y así. La frecuencia de estas visitas estaba determinada por la patología. En el fondo, si los pacientes estaban más estables, a veces los podía ver más la nurse practitioner. Si el paciente estaba inestable o tenía, no sé, una progresión o un cambio en su situación, ella se lo derivaba al oncólogo, ¿ya? Había una enfermera que era CNS, como enfermera especialista clínica, pero ella no tenía un rol de atención directa al paciente y actuaba más bien como supervisora, educadora y se preocupaba por la calidad de la atención, ¿ya? En cuanto a modelos de trabajo, habían visitas, o sea, lo que se propone desde la literatura son, por una parte, visitas compartidas, en el fondo que en cada encuentro clínico estén, por ejemplo, dos, el oncólogo y la EPA, ¿ya? Por otra parte, hay modelos que son de visitas independientes, o sea, el paciente va a ver solo al oncólogo o solo a la EPA, ¿ya?
Y el tercer modelo, que es visitas mixtas, que era más lo que se da en Boston, es donde una primera visita es compartida, como la visita de un ingreso para un paciente. Entonces ahí el oncólogo a cargo introduce a la EPA, le dice al paciente, mira, esta enfermera de práctica avanzada es parte de nuestro equipo. Así trabajaban allá donde yo estuve. Entonces así el paciente reconoce a este profesional como parte de un equipo y sabe que en ciertos controles los va a evaluar ella, ¿ya? Este último modelo es el recomendado por el panel de expertos de instituciones miembros de la NCCN. Ahora, ¿cuáles son algunos de los roles de EPA en oncología? Existe una multiplicidad de oportunidades, ¿ya? Que van en todo el continuo de enfermedad. Por ejemplo, pueden trabajar como en prevención del cáncer y screening, pueden trabajar ejerciendo un trabajo colaborativo con oncólogos para proveer cuidado a pacientes que ya están en tratamientos contra el cáncer, como quimioterapia, inmunoterapia, terapias orales. Los EPA se pueden dedicar al cuidado de pacientes que han completado tratamientos, detectando recurrencias o efectos secundarios a largo plazo de las terapias, que esto es lo que conocemos como el cuidado de los supervivientes. Y también se pueden dedicar al cuidado de pacientes en fases terminales de la enfermedad, como en cuidados paliativos, ¿ya? Me voy a referir principalmente al trabajo colaborativo para proveer el cuidado a pacientes en tratamiento activo contra el cáncer, que es lo que a mí me tocó ver más, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas en específico hacían los enfermeros de práctica avanzada? Hacían visitas de seguimiento para pacientes en tratamientos oncológicos. ¿Qué incluyen estas visitas? Incluyen anamnesis, examen físico, evaluación, manejo, graduación de toxicidades y una valoración avanzada, donde algo muy especial y distintivo es el enfoque holístico, ¿ya? Y crear un plan de atención para ese paciente. Los EPA derivan al oncólogo a los pacientes inestables o que requieran de evaluación médica. Pueden y tienen autorización para solicitar exámenes de laboratorio y de imágenes. Pueden hacer derivaciones especialistas cuando es necesario. Pueden prescribir medicamentos según protocolos locales y estatales. Ahí en Massachusetts podían prescribir opiáceos también, estaba todo bien regulado. También se podían dedicar a hacer procedimientos. En el caso de la gente de hematología, por ejemplo, los EPA podían hacer biopsias de médula ósea o biopsias con aguja fina, para lo cual se entrenaban durante un tiempo al principio. Ahora, en general, no solo en oncología, ¿cuáles son algunas de las contribuciones de la EPA que se han mencionado en la literatura? Para oncología, algo muy interesante es que tener más gente en el equipo permitiría optimizar el recurso médico oncológico. Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? Que uno, por ejemplo, si tú tienes un equipo con un oncólogo que trabaje con un par de enfermeros de práctica avanzada, se van, eh, uno redirige los pacientes más inestables, los pacientes nuevos, a aquel profesional que tiene más experiencia en ver pacientes más complejos, ¿ya? Por otra parte, ese médico va a poder tener tiempo para poder dedicarse a la investigación, a la supervisión de otros médicos, a ir a ver pacientes hospitalizados. Entonces, como que vamos dejando lo más complejo para aquel que tiene una formación también que le permite ver cosas más complejas. Y los EPA van como resolviendo un poco más el volumen de pacientes que están un poco más estables. Por otra parte, los EPA se asocian a satisfacción usuaria. ¿Ya? En general, la calidad de la atención en distintos estudios sale que es o igual o no inferior a la de médico. ¿Ya? Ahora, es importante considerar que estos estudios en su mayoría están estos en atención primaria. Hay pocos estudios de satisfacción usuaria y calidad de la atención en enfermería oncológica, ¿ya? Pero en general hay confianza hacia el personal de enfermería en práctica avanzada, ¿ya? Están bien evaluados en Estados Unidos, ¿ya? Por otra parte, tener la posibilidad de tener más profesionales entrenados para el cuidado de los pacientes oncológicos les da mayor oportunidad para la atención de los pacientes. Eh, Y en el fondo eso es lo que necesitamos mucho, porque tenemos listas de espera súper largas y si tenemos enfermeros de práctica avanzada que se entrenaron más rápido, podemos aumentar la cantidad de personas que van a ser capaces de poder evaluar pacientes, ¿ya?
En cuanto a la productividad, también está en la evidencia que los enfermeros de práctica avanzada pueden contribuir a mejorar la productividad de las instituciones por todo esto que yo les he contado ahora. Y ahora, en cuanto a resultados clínicos, cuando se han revisado los datos de pacientes que son manejados por enfermeros de práctica avanzada, se muestran reducción de las admisiones de urgencia, reducción de la estadía de hospitalización, mejoría de parámetros fisiológicos como lípidos, hemoglobina glicosilada, ¿ya? Ahora, recordar que esto es principalmente en atención primaria, ¿ya? Ahora, les quiero mostrar brevemente, denme un segundo y vuelvo inmediatamente. Ahora sí, ahora sí, perdón. Les quería mostrar el ejemplo de cómo nos organizábamos allá en hematología. Entonces el doctor Lenner era el hematólogo con el que yo trabajaba en la consulta y él además veía pacientes del hospital, ya estaba de turno una semana completa de turno. Él participaba en actividades académicas, en comité. Él trabajaba 2 veces por semana, donde veía aproximadamente 20 a 30 pacientes diarios. ¿Ya? Hay que considerar que en su equipo, entre pacientes benignos y malignos, en su equipo trabajaba con 2 a 3 becados, más la alumna en el fondo de práctica avanzada que era yo. Y él se dedicaba principalmente a los ingresos y a los pacientes más complejos. La nurse practitioner, que en este caso era Linda Armstrong, ella solo veía pacientes ambulatorios, no iba a ver pacientes al hospital. Tenía 2 médicos con los que trabajaba, apoyaba en la realización de algunos de los procedimientos que yo les mencioné. Ella veía aproximadamente 12 a 14 pacientes diarios. Como ven, harto menos que el doctor Lenner, porque sus consultas eran de 45 minutos, eran más largas. ¿Por qué? Porque se espera de un enfermero de práctica avanzada que uno trate de abordar todas las necesidades de un paciente. Se asume que van a hacer visitas como con un enfoque más holístico también, ¿ya? Había una labor clínica y de coordinación. Ella trabajaba 4 días a la semana. Uno de esos días se dedicaba a una clínica de infusión de fierro B y a ver pacientes benignos. Ahora les voy a hablar muy someramente de cómo hemos ido implementando esto en la red de salud Secristus acá en Chile, en Santiago. Entonces yo completé un periodo de orientación en el Centro del Cáncer, donde he ido rotando con distintas especialidades a lo largo de estos casi 10 meses. ¿Por qué es importante orientar a la gente cuando está empezando? Porque oncología es una especialidad bien compleja, ¿ya? Entonces si uno no le provee a las personas esta oportunidad de orientarse con los distintos equipos, no le vamos a dar las herramientas a los enfermeros de práctica avanzada para que puedan adquirir competencias de la especialidad, ¿ya? En el caso de la red de salud, acá esta es una red académica y docente asistencial bien, bien grande que cuenta con centros privados y centros asociado a un centro público, ya que es el Hospital Sotero del Río, donde ahora estoy, de hecho. Entonces he rotado por los dos sitios que tienen pacientes con perfiles epidemiológicos y como nivel de vulnerabilidad social súper distinto. En la actualidad estamos en la etapa de implementar este rol ya formalmente en ambos sitios. Entonces, están ya a punto de graduarse la generación piloto del programa local que tenemos acá en Santiago. Ahora, por supuesto que cuando uno quiere implementar un rol nuevo, siempre hay facilitadores que van a hacer que este proceso sea más fácil. Entonces, en nuestro caso, hay mucho apoyo de las autoridades de la red de salud UC Christus y la Escuela de Enfermería. Apoyo en el fondo logístico, económico, para poder formar un par de profesionales en Estados Unidos. Desde el mundo como de la ley o lo político, la enfermera en práctica avanzada aparece mencionada formalmente en la ley del cáncer y además se considera financiamiento para este rol. El grupo de hemato-oncólogos que trabajan en este centro han sido súper apoyadores del equipo de enfermería que se está formando. Entonces ellos también han sido un gran apoyo. Por ejemplo, han hecho clases, están disponibles para hacer rotaciones clínicas, así que
También eso ha sido muy útil. El grupo que se está formando acá en la UC son enfermeras con mucha experiencia, 10 años, 15 años de experiencia solo en oncología, entonces son personas que ya están muy capacitadas, solo han tenido que capacitarse un poco más en el rol extendido, ¿ya? Como les contaba, tenemos una red docente asistencial muy amplia. Les quiero contar brevemente también de el apoyo normativo nacional para este rol que existe acá. Un decreto, que si bien hay que seguir trabajando en esto, pero a nivel de gobierno, ya donde por primera vez y una lucha se da curso a un reconocimiento de las especialidades en enfermería, que eso ha costado mucho. Entonces, ¿cuál fue una de las primeras que se reconoció? Práctica avanzada. ¿Y qué áreas se priorizaron? Justo de las que estamos hablando, oncología, paliativo y geriatría, por el perfil epidemiológico, y la tercera es en atención, ¿ya? Entonces hay un compromiso, al menos desde el gobierno, de empezar a trabajar por esto, de reconocerlo a un nivel legal, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son, para ir finalizando, algunos desafíos futuros y estrategias para poder implementar este rol? Primero hay que visibilizarlo, entonces hay que socializarlo con agentes clave, participar en la toma de decisiones. Esto es un cambio cultural bien grande. Ya, de hecho, por eso agradezco mucho la invitación de estar hoy día acá con ustedes, porque en Latinoamérica no tenemos mucha experiencia en este rol. Esto partió en Estados Unidos y donde más ha avanzado es en el mundo anglosajón y en los países de altos ingresos, ¿ya? Sin embargo, donde más se necesita es en Latinoamérica, en África, que somos países que tenemos, si bien como medianos ingresos o escasos ingresos, tenemos mucha necesidad por poder dar respuesta a los problemas de salud de nuestra población que se están pareciendo más a los de altos ingresos, ¿ya? Eh, y para esto, este cambio cultural de que enfermeros ahora empiezan a adquirir estas competencias que son más asociadas a un rol médico, no es fácil de asumir, de entender, de ver cómo se va a hacer. Entonces hay que seguir visibilizando, explicando de qué se trata, de qué no se trata, etc. Ahora, como les contaba, en Chile existe un reconocimiento al menos bien incipiente y una idea de poder validar este rol de manera legal, ¿ya? Sin embargo, aún falta. Y la idea es trabajar en conjunto. Hay que formar alianzas con otras universidades. Nosotros no somos los únicos. Hay un par de universidades más que están haciendo programas parecidos al nuestro. Hay que establecer alianzas y conversaciones con el Ministerio de Salud para poder establecer criterios comunes y llegar a acuerdos como algo parecido al modelo de consenso y poder decir, así se hace un programa de enfermería en práctica avanzada, esto es lo que vamos a exigir, así se va a formar la gente, estos son nuestros estándares de calidad, ¿ya? Establecer una protección legal al título, cosa que tengamos solo un nombre, estudiemos todo lo mismo, porque eso también le quita credibilidad a los programas. Si yo tengo 50 escuelas, todas se llaman distintos, programas distintos, esta profesión no va a despegar. Ahora, un poco relacionado a lo que les había comentado antes, hay alta resistencia al cambio. Lo hubo en Estados Unidos cuando esto partió. Hay problemas con este rol después de 50 años. Ha costado un montón, por ejemplo, que a los enfermeros se les reembolse por los servicios que ellos prestan. Eso es algo que aún no está resuelto, ¿ya? Entonces hay que conocer qué es lo que pasó como los fundadores, conocer esos problemas y empezar a prepararse para poder lidiar con ellos, ¿ya? Hay que aprender de los que nos anteceden. Y para es empezar a demostrar los resultados que hay en la evidencia, principalmente son áreas, ¿ya? En cuanto al aumento de probabilidad, satisfacción usuaria, valor agregado a la atención, qué indicadores vamos a usar para poder medir todo esto, ¿ya? Y son, aparte de atención primaria, la evidencia que uno encuentra en la actualidad, de nuevo, es del mundo anglosajón. Entonces nos va a tocar ahora a nosotros que estamos partiendo empezar a desarrollar, a generar evidencia a nivel local. Entonces, ¿cómo implementar el rol de la EPA? Hay varios frentes desde donde enfrentar esto. Entonces, uno puede pensar en un foco que es
queremos incrementar la productividad de los equipos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros habíamos pensado acá podría ser apoyar a los oncólogos en hacer controles de quimioterapia y intratratamiento, para así poder liberar esas horas y que el oncólogo se dedique a docencia, a investigación, clínicos, a aumentar el número de nuevos que vamos a poder mostrar que estamos incrementando la eficiencia y productividad. Por otra parte, hay que pensar de qué manera el rol de la EPA va a dar respuesta a áreas que están como deficitarias, donde la formación de EPA es un aporte. Algunas de las propuestas son reducir brechas en la atención para oncología, por ejemplo, el cuidado del superviviente, que es algo en lo cual estamos muy incipientes todavía, no tenemos lleva con todo el enfoque holístico que tiene detención primaria, manejo de toxicidades a largo plazo. Es como, ¿quién más que nosotros está mejor posicionado para poder asumir eso? Poder reducir tiempos para el diagnóstico de cáncer y apoyar eso a nuestros países. Existe otro aspecto también en el cual hay que empezar a pensar y es necesario protocolizar la atención del EPA, ¿ya? ¿Qué cosas? Como cuidados de soporte, qué exámenes, para que esto quede bien claro, vamos, cuál es nuestro marco regulatorio, hasta en qué momento derivar a médico, a quien corresponda. ¿Ya? Eso nos va a dar seguridad a nosotros para saber en qué rango nos podemos mover y seguridad también a los médicos con quienes vamos a trabajar porque ellos van a saber hasta dónde podemos llegar. Para eso hay que establecer acuerdos de práctica colaborativa que estén por escrito, que estén aprobados por todas las partes. Algo que a mí me interesa mucho es incorporar estándares de calidad a la atención de acuerdo a guías clínicas. Por ejemplo, en el caso de la oncología, no sé, porque en cada visita nosotros le preguntemos al paciente por hábito tabáquico, les demos consejería antitabaco a los pacientes de cesación de tabaco, que son indicadores que ahora con las visitas tan cortas que a veces los pacientes tienen en la actualidad no podemos incorporar. Con unas visitas más largas y más holísticas de la EPA podríamos empezar a pensar en estas cosas. Y finalmente, es muy importante también pensar en cómo vamos a abordar las barreras que la implementación de este rol supone. En nuestro caso en Chile, nosotros queremos hacer esto en un centro oncológico, ¿ya? En un centro ambulatorio. Este es un rol clínico, entonces, ¿en qué nos limitamos? Por ejemplo, ya estamos súper escasos de box de atención clínica. Los médicos a veces no tienen dónde atender a sus pacientes, entonces tenemos que estar un poco luchando para poder encontrar un espacio. Entonces, aquí hay que pensar las instituciones. A ver, si queremos implementar este rol, vamos a tener que pensar en implementar la planta física porque vamos a tener a estos profesionales atendiendo pacientes. ¿Ya? Si esto no es factible en una primera etapa, quizás pensar en telemedicina, que es una opción que se ha abierto ahora después de la pandemia. Hay que facilitar los sistemas para que los pacientes puedan agendar horas con enfermeros de práctica avanzada y los mecanismos, porque en diversos países va a haber distinta regulación, por ejemplo. Es necesario dar un apoyo administrativo para que los enfermeros se puedan dedicar a las actividades clínicas y al rol extendido para el cual están formados. Ahora, acá puse un tema que puede ser un poco controversial, pero si tenemos enfermeros que tienen una formación adicional y van a hacer un rol bastante distinto, ¿cómo van a cambiar sus remuneraciones? Ya es algo que también hay que pensar. Y en el caso de Chile, al menos nosotros tenemos dos sistemas de salud, privado y público. Tenemos que pensar, en la actualidad los pacientes no pueden agendar hora con enfermera y que ella les como que se genere un cobro por esa atención. Entonces hay que hacer todos los cambios regulatorios para que las instituciones prestadoras de servicios de salud puedan reembolsar los servicios. Ver estos problemas desde antes y prepararnos para resolverlos más pronto. Entonces, habiendo dicho eso, muy agradecida por la invitación a presentar hoy.